Hola mis amigos, una alegría de saludarlos en esta nueva ocasión en que abrimos nuevamente el libro del Apocalipsis para seguir investigando los misterios, los símbolos y las hermosas enseñanzas que ahí encontramos, porque es la revelación de Jesucristo, para que podamos nosotros comprender qué hay detrás de estas enseñanzas escondidas a través de símbolos. Y bueno, hasta aquí hemos descubierto muchas cosas interesantes y seguiremos cavando cada vez más hondo para que podamos encontrar esos tesoros que solamente Dios permite que los encontremos si somos sinceros y si estudiamos este sagrado libro con oración, para que sea el Espíritu Santo quien nos ilumine y nos ayude a descubrir estas hermosas enseñanzas. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque hoy nuevamente tenemos la oportunidad de abrir tu palabra con la confianza siempre puesta en ti, de que habrás de iluminarnos a través de tu Santo Espíritu y mostrarnos estas verdades que nos hacen libres y nos ayudan a prepararnos para ese día glorioso cuando Jesús venga a buscarnos. Bendícenos una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir Apocalipsis capítulo 12 y leeremos el versículo 17. Un texto que ya hemos leído en varias oportunidades, pero que va a servir de encabezamiento de este tema. Y dice en el versículo 17: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ya hemos visto de que el dragón, el diablo, está especialmente enojado, está airado contra no todos los cristianos habidos y por haber, sino contra un remanente, contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Se llenó de ira contra la mujer. Y esa es la palabra clave que quiero usar en este estudio, la palabra mujer. Mujer sabemos que quiere decir iglesia, la esposa de Cristo, la novia de Cristo. Bueno, hay muchas declaraciones que hablan de que obviamente la palabra mujer en sentido simbólico representa a la iglesia de Cristo. Lo interesante del caso es que en la Biblia, y específicamente aquí en el Apocalipsis, se hace una clara diferencia entre la mujer pura de Cristo y la mujer impura, y las mujeres también, porque hay otras iglesias simbolizadas por la expresión rameras, que son hijas de Babilonia, la gran mujer apóstata. Pero aquí se habla de la mujer pura, la mujer que no se contaminó. Quiero que vayamos a Isaías capítulo 4, versículo 1. Isaías capítulo 4, versículo 1, donde hay una profecía que complementa los conceptos vertidos en el Apocalipsis relacionados con este tema de la mujer o de las mujeres, es decir, las iglesias o la iglesia de Cristo. Isaías capítulo 4, versículo 1, aquí hay una profecía que dice: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Si analizamos cuidadosamente este versículo, amigos, vamos a encontrar que aquí hay algo grande. Se nos habla de que habrá 7 mujeres, por decir un número, en aquel tiempo, prediciendo que esto acontecería en el futuro, y que estas 7 mujeres, es decir, iglesias, dirían: nosotras comeremos de nuestro pan, nos vestiremos de nuestra ropa. ¿Cuál es el pan? Obviamente sabemos que el pan es la palabra de Dios, pero aquí dice que estas iglesias comerían de su propio pan, es decir, de sus propias doctrinas, de sus propias enseñanzas, de sus propios dogmas. Incluso dice: nos vestiremos de nuestras ropas, es decir, no con las ropas de justicia de Cristo, no con la verdadera actitud de entrega, de arrepentimiento, de confesión, de perdón, de conversión
que solamente Cristo puede otorgar, sino con un sistema de salvación diferente, un sistema de salvación basado quizá en obras, quizá en méritos, quizá en otro tipo de medios por los cuales alcanzar la salvación. Interesante, ¿verdad? Ahora veamos otro texto, Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Viajamos al Nuevo Testamento ahora y versículos 29 y 30. Allí San Pablo hace una advertencia muy fuerte. Por tanto, dice el versículo 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea que aquí San Pablo sabía muy bien, como profeta de Dios obviamente, de que en el futuro, dentro mismo de la iglesia que Cristo había fundado, se levantarían hombres que hablarían cosas perversas y arrastrarían tras sí a los discípulos. Miren qué interesante lo que también Timoteo dice allí en su segunda carta, el capítulo 4. Y ya hemos visto en nuestros estudios, hermanos y amigos, que en realidad el diablo trataría de engañar aún a los seguidores de Cristo desde adentro hacia afuera, no tanto de afuera hacia adentro, porque San Pablo dice desde aquí adentro de la iglesia se van a levantar gente que hablará perversidades, porque ese es el engaño más efectivo de Satanás. Capítulo 4 de segunda de Timoteo dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, no vivirán, no enseñarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o conforme a sus propios deseos. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y nuevamente aquí se habla de esa estrategia del enemigo, de levantar gente de adentro mismo de la iglesia, para engañar con doctrinas y enseñanzas humanas. Se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Y cuántas fábulas hemos descubierto hasta aquí y descubriremos más todavía a medida que sigamos estudiando la palabra de Dios? ¿Cuántas doctrinas que no tienen apoyo en las Escrituras y que van en contra de la voluntad de Dios? Fábulas. San Pedro dice que muchos seguirán sus disoluciones. San Pedro dice que el camino de la verdad será blasfemado. Y hay muchas otras profecías que estos apóstoles han escrito, advirtiéndonos a nosotros acerca de la importancia de ser celosos con lo que está escrito aquí, para que no haya ninguna fábula, ninguna doctrina humana que nos enrede en el error. Así que aquí vemos que la iglesia se iba a dividir. Lo hemos visto en otros estudios ya, se iba a apartar de la verdad, ya estaba predicho, y que por lo tanto nosotros tenemos que estar advertidos de que eso también puede ser una experiencia en nuestras vidas si no nos aferramos a la verdad tal como Dios la ha revelado en su palabra. Si vamos a Gálatas capítulo 1, también hay una advertencia de San Pablo ahí, que haremos bien en tener en cuenta mientras estamos buscando la verdad y mientras buscamos al remanente de Dios. Porque, ¿saben, amigos? Existe la iglesia de Cristo verdadera. Dios no nos ha dejado solos para que estemos adivinando cuál será. Y si me voy allá, no, me voy para allá. No, voy a ir a esta, quizá alguna de esas que está por ahí alrededor de mi ciudad tenga la verdad. No tenemos que andar perdidos así. Si somos sinceros de corazón, como dijo Jesús, el que quiera conocer la verdad la va a hallar.
El problema está en nuestro corazón, que muchas veces nos engaña y tratamos de amoldar las enseñanzas de la palabra de Dios a nuestras inclinaciones carnales, y es ahí donde viene el engaño. Por lo tanto, tengamos plena confianza, porque sí existe el remanente de Dios. Ha existido a lo largo de los tiempos que han pasado, de los siglos que han transcurrido, y Dios lo ha mantenido siempre firme en la fe. Así está revelado en el Apocalipsis clarito. Jesús viene por su esposa, viene por su iglesia. ¿Cómo la va a reconocer entre miles que hay? Y ustedes ya saben cuáles son las características del remanente. Hay más todavía que iremos conociendo. Por lo tanto, tenemos que encontrar ese remanente. Capítulo 1 de Gálatas, versículo 6 hasta el 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice San Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es una declaración fuerte, inspirada por Dios, obviamente, para que nosotros los cristianos tengamos cuidado y no aceptemos un evangelio diferente al que hasta aquí hemos conocido a través de la palabra de Dios. Sea anatema, dice San Pablo, no anda con vueltas para decir la verdad. Yo creo que tenemos que tener cuidado porque se predican algunos mensajes que no están de acuerdo al verdadero evangelio. Y hemos visto algunas de esas enseñanzas, que los muertos viven después que se mueren, que se van al cielo, o se van al infierno, o al purgatorio. La doctrina de la observancia del domingo, que no tiene fundamento bíblico, que incluso va en contra del mandamiento de Dios. Y tantas otras enseñanzas que ustedes irán descubriendo que no constituyen el evangelio verdadero, sino un evangelio distorsionado. Y aquí dice San Pablo, cuidado con aquellos que predican diferente evangelio. Vamos entonces a otro texto que se encuentra en Apocalipsis capítulo 18 y versículo 4, donde Dios directamente hace un llamado muy potente y con amor, como siempre lo hace Él, a los que están enredados en un evangelio diferente porque están en una iglesia que no es la iglesia de Cristo. Apocalipsis 18:4 dice allí: y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. ¿Quién es ella? Babilonia. ¿Quién es Babilonia? Es una mujer. ¿Qué es una mujer? Una iglesia. Salid de ella, salid de la confusión. Pueblo mío, dice Dios. En otras palabras, Dios no está rechazando ni guardando rencor a los que están en el error. Les dice pueblo mío porque Él ama aún a los que están creyendo en un evangelio diferente o viviendo una doctrina diferente, porque en otras palabras ellos no tienen la culpa. Por eso Dios dice, salgan de ahí, pueblo mío, yo los amo, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esa mujer que se corrompió, caracterizada por el nombre Babilonia, confusión, tiene también rameras, madre de las rameras, tiene hijas, tiene otras iglesias que no han salido totalmente de su mamá porque continúan enseñando algunas doctrinas que surgieron en Babilonia. Y Dios hace un llamado a salir de aquellas mujeres que no son de Cristo, que de paso Cristo tiene una sola mujer, una sola esposa. Vamos a San Juan capítulo 10. Y ahí vamos a ver con claridad que realmente Jesús tiene un solo rebaño. San Juan capítulo 10, versículo 14, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y
las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También dice Jesús, tengo otras ovejas que no son de este redil. Ahí habla de un redil, no de 2 rediles o 3 o 4 o miles. Habla de un solo redil. Aquellas que no están en este redil, Jesús dice, también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Jesús viene a buscar a su esposa, no a sus esposas. No viene a buscar a más de una iglesia porque Jesús siempre tuvo un remanente, un rebaño, como lo dice aquí tan claramente. Por lo tanto, como dice allí en Lucas 6:46, miren lo que dice Lucas 6:46. Jesús le dice a muchos cristianos que permanecen aún en iglesias equivocadas y que allí se quedan a pesar de haber visto la verdad. Jesús les pregunta lo mismo que les preguntó a aquellas personas en aquel tiempo. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Me hace recordar lo que dijo Jesús en Mateo 7 también allí. Qué bueno es recordarlo nuevamente a ese pasaje, porque cuando Él venga, muchos cristianos dirán lo que Él registró en esta parte. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y aquí está hablando de creyentes, amigo, no está hablando de paganos, no está hablando de gente atea, sino de gente cristiana, quizás entre comillas, porque el 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, es decir, como dice en el original, transgresores de la ley. Dios no puede conceder poder para sanar, ni para hacer milagros, ni para nada, a un cristiano que todavía no ha puesto su corazón en armonía con la santa ley de Dios. Por eso, en Hechos de los Apóstoles hay un texto que dice allí que Dios concede el Espíritu Santo a los que le obedecen. En otras palabras, nadie puede contar con ningún poder para hacer nada de parte de Dios a menos que primero no haya recibido en su corazón el poder del Espíritu Santo que puede convertirlo entonces en una persona libre, fiel y obediente a los mandamientos de Dios. Vamos a otro texto que se encuentra allí en el el capítulo 2 de Joel, donde se predice también lo que acontecería en el tiempo del fin con la iglesia pura de Cristo, esa iglesia que no se contaminó, sino que siguió tras las huellas de Jesús, enseñando lo que Él ha dejado revelado en su palabra. El escrito está de nuestro Dios y no el escrito de los hombres. Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Allí hay una profecía para el futuro, para nuestros tiempos en forma específica. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. ¿Se acuerdan que hemos estudiado esto en los 7 sellos del Apocalipsis? Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión, que representa la iglesia, y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Aquí está la profecía, que nos dice claramente que Dios en los últimos tiempos habrá llamado a su remanente nuevamente para que se prepare, para que prepare a otros, predicando el Evangelio eterno, como dice Apocalipsis 14. Así que
Amigos, existe un remanente, aquí está, no solo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo se predice que el remanente de Dios estaría encargado de anunciar el Evangelio tal como salió de la boca de Jesús. Estaría encargado de recuperar las grandes verdades apostólicas echadas por tierra por la Iglesia de Roma y de esa manera cumpliría con la misión de dar testimonio de la verdad a todo el mundo hasta que Jesús regrese por segunda vez. Isaías capítulo 58 habla del trabajo que este remanente cumpliría antes de la segunda venida de Cristo. Si ustedes me acompañan, Isaías 58, versículo 12. Allí habla de este remanente y dice, y los tuyos, es decir, tus siervos, tus hijos verdaderos, tu remanente, tu iglesia, edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de cadenas, de calzadas, para habitar. Aquí hay una profecía que hoy se cumple al pie de la letra. Hay un remanente, hay un pueblo, hay una iglesia que está restaurando las ruinas antiguas, están edificando las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Y todo esto se refiere a las verdades de la palabra de Dios en forma simbólica, obviamente, porque está escrito en esta profecía de esa manera, para darnos a entender de que este remanente habría de recuperar las grandes enseñanzas de la palabra de Dios que a lo largo de los siglos sufrieron tantos atentados a través de la Iglesia de Roma y de tantos otros conceptos que se infiltraron dentro del cristianismo auténtico, pero Dios mantuvo siempre un remanente. Por eso una de los portillos que repararía, es decir, una de las doctrinas que este pueblo repararía, es lo dice el versículo 13 en adelante. Ahí estábamos leyendo Isaías 58, 12, y el 13 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Uno de los portillos que habría de restaurar el remanente de Dios es la observancia del sábado, tal como dice Isaías capítulo 58. Apocalipsis 14 dice allí lo siguiente acerca del remanente, acerca de una de las características que tendría el pueblo de Dios, la mujer de Cristo, que Él viene a buscar. Apocalipsis 14 y el versículo 4 y 5. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, es decir, con iglesias equivocadas, pues son vírgenes, en el sentido de que lo que ellos predican está de acuerdo a la palabra de Dios y no a palabras de hombres. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, es decir, imitan la conducta, la vida religiosa de Jesús, haciendo lo mismo que Él hacía aquí. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y una característica más, versículo 5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y aquí no se habla solo de la mentira como la conocemos normalmente, sino el evangelio distorsionado, es decir, una enseñanza contraria a la palabra de Dios que no es otra cosa que una mentira. Es decir, este pueblo que San Juan ve en visión, allí en el cielo, tiene estas tres características que las volvemos a remarcar. No se contaminan con iglesias equivocadas, siguen al Cordero donde quiere que va y no predican mentiras, sino predican la verdad. Volviendo a Isaías capítulo 4, versículo 1, con el cual comenzamos el estudio. Allí, entonces, el profeta nos recuerda lo que acontecería en el tiempo del fin. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Lamentablemente, esto es una triste realidad, no solo ahora, sino a lo largo de los siglos, como ya lo hemos estudiado. Habría iglesias cristianas que pretenderían llevar el nombre de Cristo, que comerían su propio pan, su propia doctrina, sus propios dogmas. Y lo más triste que dice luego, permítenos llevar tu nombre, es decir, déjanos que nos llamemos cristianos. Es triste, pero San Pablo dice, si alguno sigue un evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Palabras duras, pero que
las tenemos que tener en cuenta porque Dios es celoso de su verdad. Por lo tanto, amigos, les animo de todo corazón a que sigamos estudiando estas enseñanzas maravillosas para descubrir la verdad que Dios quiere revelarnos aquí, esa verdad que finalmente nos conducirá a la salvación, a la vida eterna. No dejemos que las enseñanzas que por allí se pregonan hallen un lugar en nuestro corazón, sino que aquello que se está pregonando debe ser analizado, como hacían los bereanos después que escuchaban a Pablo predicar. Miraban en las Escrituras a ver si lo que él había predicado estaba conforme al así dice Jehová. Tenemos que tomarnos ese trabajo porque nos pueden engañar en cualquier ciencia. Total, toda ciencia que no es la ciencia de la salvación es pan para hoy y hambre para mañana, como se dice. Pero en la ciencia de la salvación, amigos, tenemos que tener mucho cuidado para que nadie nos quite la corona de la vida eterna. Espero que hayan podido entender este tema y que con corazones sinceros vayamos siempre a esta verdad eterna para que el Señor un día pueda darnos el premio de la salvación. Vamos a terminar con una plegaria. Querido Padre Celestial, gracias por revelarnos estas apasionantes profecías, con símbolos, con misterios que tú a través de tu Espíritu Santo nos has ayudado hasta aquí a comprenderlos. Ayúdanos a formar parte del remanente fiel que ha recuperado tantas enseñanzas apostólicas echadas por tierra por la Iglesia de Roma. Ayúdanos a ser fieles a esas enseñanzas porque tú las has revelado en tu palabra para que las pongamos en práctica y para que no andemos en los caminos del error. Y también, Señor, ayúdanos a amar a los que están en el error para que les podamos presentar a Cristo y su verdad y puedan salir de Babilonia y puedan salir de las rameras de aquellas iglesias que están equivocadas. Gracias por tu amor y tu misericordia. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.